Hola, ¿qué tal? Desde hace tiempo vengo escuchando y leyendo artículos por internet sobre la nueva teología en la Iglesia Adventista. Esto significa que se nos han cambiado las creencias de los adventistas y también nuestras doctrinas. Claro que para comprobar si esto es cierto, primero debes investigar bien en la Biblia y en los escritos de Ellen G. de White. Después de investigar durante casi un año completo sobre todo esto, llegué a la conclusión de que sí hay varios cambios en las creencias y que no concuerdan con lo que Ellen enseña en sus escritos. Además de que si comparas, por ejemplo, una lección de escuela sabática de 1996 con una actual, encuentras interpretaciones totalmente diferentes sobre el Apocalipsis, el santuario, justificación por la fe, la naturaleza de Cristo, la naturaleza del hombre, solo por mencionar algunos temas importantes. Algo de lo que también me enteré por internet es que hay personas que se han dado cuenta de estos errores o de estos cambios de doctrinas y lo han predicado en sus iglesias o lo han señalado a los hermanos, se lo han dicho al pastor, y lo único que han obtenido es problemas, ya que se los han disciplinado o los han expulsado o borrado de las iglesias debido a que parece que está prohibido hablar en contra de las creencias actuales adventistas. Estos hermanos que fueron borrados de sus iglesias empezaron a conocerse por internet o personalmente y se empezaron a reunir. Ellos adoptaron el sistema de sostén propio que promueve Ellen G. de White en sus escritos. Los hermanos de sostén propio consideran que la Iglesia Oficial Adventista tiene creencias y principios que realmente ya no tienen nada que ver con la Iglesia Adventista y que ya no se pueden llamar incluso Iglesia Adventista del Séptimo Día. Cuando yo personalmente empecé a compartir por redes sociales parte de los errores doctrinales que hay en la Iglesia Adventista Oficial actual, algunos hermanos adventistas de sostén propio me invitaron a uno de sus congresos, incluso tuvieron la amabilidad de pagarme el pasaje para poder ir. Así que emprendí mi viaje al segundo Congreso Nacional de Sostén Propio en México. Estaba lleno de dudas: ¿cómo se administran? ¿Cómo utilizan sus diezmos y sus ofrendas? ¿Están registrados en gobierno como iglesia? ¿Realmente abandonaron la fe adventista? Cuando pensaba todo esto, se me vino a la mente esta cita de Ellen G. de White. Dios posee una iglesia, no es una gran catedral, ni la iglesia oficial establecida, ni las diversas denominaciones, sino el pueblo que ama a Dios y guarda sus mandamientos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Esto se encuentra en el libro Alza tus ojos, página 313. Llegando me recibieron algunos hermanos y me ayudaron con mis maletas, y a continuación nos dirigimos al segundo Congreso Nacional de Sostén Propio. Pagaron la entrada, donde incluía habitación y alimentos. Al congreso asistieron hermanos de diferentes partes del país. Se cree que en todo México hay más de 3,000 hermanos adventistas de sostén propio, y al congreso fueron alrededor de unos 350 hermanos que eran los representantes de cada grupo en diferentes partes del país. Me sorprendió mucho ver el testimonio de jóvenes que realmente están entregados totalmente a Cristo. Les comparto algo de lo que pude grabar. La obra médica misionera. Muchas personas, el manual médico misionero dice que pronto se acabará la obra ministerial. ¿Cuál es la obra ministerial? La obra del pastorado. Se les va a quitar el trabajo. ¿Y quiénes van a hacer la obra de Dios? Los médicos misioneros nunca se van a quedar sin alimento. Yo no me he quedado sin alimento, sin casa, sin techo donde quedar. He tenido siempre todo. Pero como siervos de Dios, como médicos misioneros, al servir a la obra de Dios de aquí en adelante, a ti no te va a faltar nada. Algo que tampoco pude pasar por alto fue la oportunidad de entrevistar a alguno de estos hermanos sobre las dudas que regularmente se tienen sobre estos grupos. La primera pregunta fue: ¿de qué iglesia eres? Adventista del Séptimo Día. Yo pertenezco a la Iglesia Adventista del Séptimo Día por la gracia de Dios. A la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Soy de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. De la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Me sorprendió que todos se consideran los verdaderos adventistas del Séptimo Día, pero no pueden usar públicamente este nombre debido a que ya muchos fueron demandados por la misma Iglesia Adventista Oficial. Bueno, la siguiente pregunta fue: ¿eres parte del movimiento de sostén propio? Sí, soy del movimiento de sostén propio.
Sí, soy del movimiento Sostén Propio. Sí, soy del movimiento de sostén propio. Soy parte del Ministerio de Sostén Propio. Sí, pertenezco al movimiento de sostén propio. Sí, soy del Ministerio de Sostén Propio. La siguiente pregunta fue, ¿por qué no siguen diezmando y ofrendando a la Iglesia Oficial Adventista del Séptimo Día? Porque se ha infiltrado la apostasía omega que reina en este tiempo y yo por eso no doy mi diezmo ahí, por esas cosas y costumbres paganas. No doy el diezmo a la iglesia por el motivo que ellos me desconocieron. Pero yo sigo dando el diezmo en el movimiento Sostén Propio. Aparte de eso, no puedo apoyar el ecumenismo. Porque ha habido dentro de la iglesia adventista una gran apostasía. Y pues si nosotros seguimos diezmando nuestros diezmos ahí, pues nos hacemos cómplices. No estamos diezmando en la Organización Adventista del Séptimo Día porque ellos están utilizando el diezmo para perseguir a los que estamos hablando del mensaje del tercer ángel, en contra del papado, en contra del protestantismo apóstata que se une con el poder civil, y entonces nosotros no estamos apoyando la persecución. Bueno, yo no sigo diezmando porque me he dado cuenta que el uso que le están haciendo ha sido desviado. Pues en primer lugar porque el diezmo no es para la apostasía. Y además Jesucristo dijo que el diezmo tenía que ser empleado para la predicación del Evangelio. Y es por eso que ya no más diezmos para la iglesia. Los adventistas de sostén propio consideran que la Iglesia Oficial Adventista tiene nuevas doctrinas y han cambiado creencias, y que ya no se pueden llamar adventistas. Los consideran realmente ex-adventistas, y que ellos son los verdaderos disidentes. Que por cierto, si buscamos en el diccionario, la palabra disidente o disidir significa separarse de la común doctrina, creencia o conducta. Algo que ellos consideran nunca se apartaron. Ellos consideran a los adventistas oficiales como los verdaderos disidentes porque se apartaron de la doctrina correcta. Otra pregunta muy importante es, ¿qué hacen con sus diezmos y con sus ofrendas?